Es 1346. Cafa, hoy la ciudad turística de Crimea, llamada Feodosia, una hermosa ciudad portuaria ubicada en Ucrania, en la costa del Mar Negro. Es una de las ciudades más antiguas de Crimea. El nombre también se escribe Teodosia, que viene de la primera fundación de los griegos, que significa dado por Dios. En la Edad Media tuvo dos nombres, Cafa o Kefe. Es una ciudad apreciada por los veraneantes, con playas minerales, baños, sanatorios y residencias. Su economía se basa en el turismo, la agricultura y la pesca. La mayor parte de su población es ahora étnicamente rusa, pero no siempre fue así. En 1346, Cafa era el puerto principal, donde los barcos salían para dirigirse a Italia. Las rutas mongolas tenían un punto de encuentro donde todos los productos y personas salían desde allí. Ya para este momento había venido desde Asia una extraña enfermedad que hacía que los hombres cayeran muy rápido. Esta enfermedad producía bubonas o ampollas en los ganglios linfáticos. Luego se esparcían por todo el cuerpo. Esta enfermedad se creía en esa época era causada por un olor nauseabundo, una pestilencia, a la que también llamaron peste. En 1347, los mongoles atacan la ciudad de Cafa con el propósito de dominar tan estratégico enclave. Recordemos que por su ubicación era un punto principal donde todos tenían que salir y dominar ese punto. Era crucial para poder así hacerse el poder y tener el monopolio exclusivo de las rutas comerciales. Los mongoles ya estaban dominando la ciudad de Cafa, pero algo extraño empezó a suceder. Estos empezaron a contraer la peste, cercenando así gran parte del ejército mongol. Al verse casi derrotados, los mongoles hicieron algo muy cruel para nuestra época. Lanzaron los cuerpos de los que habían muerto por la peste y los arrojaron con catapultas hacia dentro de la ciudad para contagiar así a todos sus habitantes. Así fue que los mongoles transmitieron la enfermedad hacia los habitantes de la ciudad de Cafa, quienes estando sitiados arrojaban los cuerpos al mar para deshacerse de ellos. Aún así, ya la enfermedad había traspasado las murallas de la ciudad y enfermado a su población. Aunque la batalla parecía haber sido ganada por los mongoles, la realidad es que el ejército mongol había sufrido muchas bajas por esta enfermedad. Tanto así que el líder de esto decidió levantar el asedio y retirarse. Una vez que el ejército enemigo se retiró de la ciudad, los habitantes de Cafa decidieron abandonar la ciudad, huyendo en barcos, llevándose consigo un indeseable acompañante, la peste. Hoy, en este nuevo canal, en el que vamos a tocar enigmas y profundizar en ellos, vamos a buscar cuáles fueron los puntos principales de esos enigmas que nos acompañan, explorar en ellos para poder saber más a profundidad cuáles fueron. Hoy, en Explorando Enigmas, la peste negra o peste bubónica. Hace un momento tocábamos cómo esta hermosa ciudad llamada Cafa en la antigüedad, hoy llamada Feodosia o Teodosia, fue el inicio para el contagio europeo, mas no fue el inicio específico para el contagio o el inicio de la enfermedad. Como hace muy poco tuvimos una pandemia global, la de coronavirus, esta enfermedad, que ya de por sí era muy extraña, por todo lo que vamos a tocar el día de hoy, se inició Asia, específicamente en China. Vaya similitud, ¿verdad? Se calcula aproximadamente que murieron entre 40 y 60 millones de personas en este lugar de China. Las rutas comerciales que salían por toda Asia eran dominadas por el ejército mongol o los mongoles, que habían ya ocupado todo este lugar de Asia. La ruta de la seda, que era la ruta principal en ese momento, por donde todo comerciante que quería vender sus productos tenía que ser recorrida. En el camino
Estos cazaban o atrapaban marmotas, que eran pequeños roedores de las cuales se alimentaban. Dado esto, también usaban la piel de esos animales para hacer abrigos. Y como ustedes imaginarán, esto ayudó muchísimo a la proliferación de esta enfermedad. Pero vamos a retroceder 100 años en el pasado. Papa Gregorio XI, 1232. Recordemos que ya para esta época la Iglesia Católica tenía una enorme influencia sobre todo el mundo civilizado. La Iglesia Católica ponía y sacaba reyes. Su influencia era tan grande que las bulas papales o documentos papales eran tomados muy en serio, tanto por los reyes como por los habitantes de las ciudades. El Papa Gregorio XI emite una bula papal, que era un documento muy importante. Habían dos tipos de bulas. Una bula que era enviada por los cardenales o por los sacerdotes hacia la población donde estaban, que eran, digamos, menos importantes para la sociedad. La bula papal, o también llamada la bula pontificia. Este documento era sellado con plomo. La bula se refería a cualquier objeto redondo con el que se sellaba el documento. Ahora bien, el documento se nombró Vox in Rama. Ese documento Vox in Rama era un documento en el cual el Papa hacía referencia a una secta que había hecho algunos pactos con el diablo o demonio. Había hecho algunas abominaciones, como es que le llamaba en el documento. Vamos a estudiar un poco el documento mientras les dejo en pantalla algunos de sus extractos. Como ustedes podrán observar, el documento inicia con: cuando se inicia un novato y se presenta ante la asamblea de los malvados, por primera vez se le aparece una especie de rana, un sapo según algunos. Algunos otorgan un beso asqueroso en las partes traseras, otros en su boca, chupando la lengua y la baba del animal. A veces el sapo era un tamaño normal, pero en otros era tan grande como un ganso o pato. Más abajo, y es la parte donde, aunque muchos historiadores indican que el Papa no indicó matar a los gatos, esta parte es muy ambigua lo que él indica. Esta parte es bastante dado a la interpretación. Dice lo siguiente, vamos a ver en pantalla la segunda parte. Luego, todos se sientan en un banquete y cuando se levantan, después de que termina, un gato negro emerge de una especie de estatua que normalmente se encuentra en el lugar donde se lleva a cabo las reuniones. Es tan grande como un perro de tamaño normal y entra hacia atrás con la cola erguida. Primero el novicio besa sus partes traseras, luego el maestro de ceremonias procede a hacer lo mismo y finalmente todos los demás, a su vez, o más bien todos aquellos que merecen el honor, el resto, es decir, aquellos que no se consideran dignos de este favor, besan al maestro de ceremonias. Como ustedes se podrán dar cuenta, este documento, si bien no indica que deben matar a los gatos, es dado interpretación. Y recordemos, como indiqué al principio, la Iglesia Católica ejercía una gran influencia sobre las comunidades en esa época. Lo que el Papa decía era considerado tan y como si Dios lo hubiera dicho. Luego de eso, algunas historias indican que hubo una gran matanza de gatos, una enorme matanza, lo cual muchos historiadores están en contra de esto, y algunos dicen que es una leyenda, y otros indican que muy posiblemente fuera cierto. Si bien eso sucedió 100 años antes de la llamada peste negra, esta pudo tener mucha influencia en lo que fue a futuro esta peste. ¿Y por qué digo que tuvo que tener mucha influencia en esta peste? Porque ya hemos conocido el aspecto de cómo esta enfermedad se transmitía o hicieron que se transmita hacia los otros lugares. ¿Recuerdan ustedes los mongoles hacia los Kafa enviando los cuerpos de los
que habían fallecido por esa enfermedad sobre las murallas de la ciudad de Cafa y contagiando a los demás, eso no fue lo que contagió a los habitantes de Cafa, porque según estudios actuales, los muertos no contagian, no contagian las enfermedades. Los muertos no contagian las enfermedades. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué se relaciona este documento con la proliferación de esta enfermedad? Pues algo muy interesante sucede. Y vamos a ver acá cómo es que se enlazan este documento y algunas teorías y creencias de lo que sucede con la enfermedad. Esta enfermedad tenía 3 tipos de contagio. Vamos a tocar el primero en este momento. 1, por las pulgas que tenían las ratas negras que habitaban esa parte de Europa. Recuerdan que les dije que acerca de que la matanza o el documento que dio el Papa, lo cual originó, según algunos historiadores, que hubiera matanza de los gatos. Al reducirse la cantidad de felinos, se proliferó la gran cantidad de ratas. Yo sé que no fue de inmediato, no fue una cosa rápida lo que esto sucedió, ni que sucedió en un año, pero se sentó unas bases en esa época para considerar al gato como un acompañante de brujas y demonios. Entonces, con el transcurso de los años, la población de gatos disminuyó y según algunos historiadores, en la época de la peste negra, ya la cantidad de gatos no era tan elevada como antes. Y al no haber gatos en su mayor cantidad, las ratas pues hicieron una fiesta. Y entonces, a haber más ratas, había más pulgas que salían de estas, y las pulgas picaban a los seres humanos, y ahí se transmitió esta peste. De rata o de pulga de la rata, picaba al ser humano y éste se contagiaba. Interesante, ¿verdad? Recuerden que también les dije que los habitantes de Cafa arrojaban los cuerpos que le enviaban los mongoles hacia el mar, y cuando los mongoles se retiraron de la ciudad porque habían sufrido muchas muertes, los habitantes de Cafa salen de la ciudad, suben a los barcos y se van hacia otros lugares para huir de esta enfermedad, en teoría de ellos, para huir de esta peste, para huir de este castigo divino, no sabiendo bien que lo que subían a los barcos también era la enfermedad. Si bien los enfermos también transmitían por un segundo vector, llamado también la peste neumónica, que en algunos casos la enfermedad se iba a los pulmones y estos al toser y estando cerca de otros seres humanos, le transmitían la peste vía pulmonar hacia otras personas, parecido a la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Pero esto sucedió de este modo. Esto fue el segundo modo en que se transmite. Y también, acompañado en esos barcos inmensos que transportaban a la gente, también iban las ratas, porque recordemos que también tenían que llevar comida para que estos subsistieran en el mar mientras navegaban. Acompañaban a los granos y comida, también acompañaban las ratas, que también salían de Cafa y subiendo los barcos y acompañaban también a estos ya contagiados. Una vez que los habitantes de Cafa salen huyendo de la ciudad, se dirigen primero a Constantinopla, la entrada del Mar Negro, propagando la enfermedad en la capital del Imperio Bizantino. Incluso el emperador Justiniano I resulta enfermo, resulta contagiado sobre esta enfermedad, aunque sobrevivió los tratamientos que se hicieron o que le dieron los médicos de la época. Poco después de esto, llegan a Sicilia y Génova, llevando consigo la enfermedad por donde estos pasaban. Y como les indiqué hace un momento, estos cuando llegaban a los lugares a veces no eran bien recibidos, pero como también les indiqué al principio, los médicos ahora saben que los cadáveres no transmiten la enfermedad,
pero sí, lo que sí transmiten eran las ratas. Entonces, cuando los barcos atracaban en algún puerto, en algún lugar, en algún enclave, en algún lugar, las ratas descendían del barco y se seguían y aumentaban y esparcían la enfermedad. El primer foco de enfermedad conocido es la ciudad de Mesina, en la isla de Sicilia. En ese tiempo estaba en control bajo la corona de Aragón. El resto de Italia estaba conformada por el reino napolitano, los estados pontificios y todo el norte estaba controlado por el Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes, como Venecia, y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. Aquellos marineros genoveses que pretendían regresar a su casa Génova eran impedidos de hacerlo, porque apenas veían que los barcos se acercaban a la ciudad, les lanzaban flechas con fuego o lanzas de fuego. Entonces los barcos que no podían atracar en Génova se dirigieron hacia el sur de Francia, hacia Cataluña, propagando aún más la enfermedad. Imagínense toda esa costa que viene de la gran bota que es Italia y todo ese circundante de ese lugar. Ellos iban atracando en puertos a ver si les lo aceptaban, si lo rechazaban, y pues mayormente lo rechazaban, pero no necesitaban que descendieran ellos. Ya las ratas en ese interín de subir y bajar, pues contagiaban más la enfermedad. En 1348 ya la enfermedad se había extendido por toda Italia, Gran Bretaña, parte del Reino de Francia, la Corona de Aragón y los Balcanes, Grecia incluida. Al año siguiente afectó a Castilla, el norte de Francia, Alemania, Inglaterra y Europa del Este. Aunque el oeste alemán, Bohemia y gran parte de Polonia se libraron de la infección y apenas tuvieron unos pequeños brotes en algunos lugares. Y lo mismo con Escandinavia, donde parece que el clima frío no favoreció demasiado a las pulgas, así es que no hubo un contagio, por llamarlo así, tan fuerte como fue en otros lugares. ¿Cómo era esta enfermedad? ¿Cómo se sabía que estaban contagiados? Los síntomas eran muy peculiares. Eran fiebres muy altas, escalofríos, náuseas, tos con sangre, mucha sed, sangrado por cualquier orificio del cuerpo. Eso debió ser espantoso para la época. Sensación de agotamiento y, como ya dije, apariciones de bubones, que eran una especie de ampollas, de ampollas muy enormes, tamaños de una naranja, indican todavía algunos cronistas de la época. Y cuando estos se rompían, supuraban un líquido con un olor nauseabundo, muy asqueroso. De esto vendría el nombre de peste negra o Black Death en inglés. La mortandad de esta enfermedad era de un 80% y la gente moría entre 5 y 7 días luego de aparecer los primeros síntomas. Imagínense esa época, estar allí y de pronto empezar a tener esos síntomas, fiebres, náuseas, cansancio, empezar a sangrar por todo orificio del cuerpo. Esto debe ser muy espantoso, muy espantoso. Cronistas de la época indican que ya solamente ver estos cuerpos era tan horrible que la gente pensaba que era un castigo divino, era un castigo por algunas cosas que habían cometido. Y aún más, el 80% fallecía. Quiere decir que si yo tenía una familia de 10 personas, solamente 2 quedaban vivos. 2 de 10 personas. Todos los demás, padres, madres, hijos, iban a morir. Y no de una forma suave, no de una forma tranquila. Era una enfermedad que producía mucho dolor. Era una enfermedad muy cruel. ¿Cómo se expandió tan rápido?
¿Cómo fue que esta enfermedad, si bien comienza en Asia, en China, duró más o menos unos 12 años en llegar y expandirse? Pero al llegar a Europa esto fue rapidísimo, en cuestión de meses ya la enfermedad estaba por todas partes de Europa. ¿Cómo es que esta enfermedad se expande muy rápidamente por Europa? Hay dos factores que contribuyeron a que la enfermedad avanzara muy rápido. Primero, y esto es muy importante, que el periodo de incubación de esta bacteria tenía un aproximado de 12 a 15 días. Quiere decir que si yo contraía en este momento la enfermedad, podía viajar a cualquier parte porque recién en 12 a 15 días iba yo a presentar síntomas. Era un problema, porque en el camino podía seguir contagiando a más personas. Y esto hizo que sí, pues bien, la enfermedad se esparcía rápido porque los comerciantes iban, venían, salían ya con la enfermedad encima. Y al pasar los 12 o 15 días, recién aparecía la enfermedad y se enfermaban y luego 5 o 7 días morían. Y mientras tanto, pues igual eran picados por las puras que estaban en el camino. Recordemos que esa época no era una época que la limpieza fuera muy estricta. Había granos almacenados en todas partes, los almacenes no eran como ahora que eran sellados, sino se almacenaban en lugares como establos, como con forrajes, y las ratas habían muchas. Recordemos que los gatos habían descendido en población, entonces salían las pulgas, picaban a los que estaban enfermos, quizás se quedaban en una casa en una noche de alguna persona que los quería alojar y contagiaba al resto. Una situación terrible, una situación espantosa. Pero eso fue una de las causas. La segunda que se puede indicar es que la situación sociopolítica no era la mejor. Recordemos que estaban en el inicio de la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, recordemos que era esa guerra entre Francia e Inglaterra, que pues duró 100 años. Y también los mongoles, por su lado, en Asia habían invadido toda la parte de Asia y se habían adueñado de ella. Entonces era una situación muy complicada, muy difícil. Ahora bien, bajo esos contextos de guerra, tanto en Europa como en Asia, mongoles invadiendo todo lo que podía en Asia, y Francia e Inglaterra en una guerra encarnizada por muchos años, no había mucho alimento. Es decir, la gente no tenía con qué nutrirse, la gente no tenía con qué comer, y pues eso hizo que, como sabemos ahora, si no hay una buena alimentación, las defensas bajan. Al bajar las defensas, las enfermedades se vuelven mucho más poderosas, y pues eso contribuyó también a que esto fuera una situación enorme. Algunos historiadores dicen que si no hubiera habido estos dos situaciones políticas, sociopolíticas tan fuertes, quizás sí hubiera habido una pandemia, hubiera habido una peste, pero no hubiera sido tan devastadora como fue. Una tercera, quizás, que no se cuenta dentro de estos causales del brote de esta enfermedad y esta enorme peste o pandemia que se vivió en Europa y Asia, fue que en esa época se dio una pequeña edad de hielo que hizo reducir las temperaturas en Europa muchísimo. Los productos, los artículos de la granja, las cosechas, no producían tanto como antes. Y entonces, al no producir las cosechas como era antes, la gente se vino a vivir mucho más a la ciudad, donde podía tener oportunidades para sostener a la familia. Y con ellos también vinieron las ratas. Es como una situación compleja en el modo de ver. Y todo contribuyó a esto. ¿Cómo logran contener la enfermedad? ¿Cómo esta enfermedad llega no a poner su fin, pero cómo llega a que la enfermedad reduzca su grado de mortandad? ¿Cómo hace que la enfermedad retroceda y ya quede en el pasado, por así decirlo? Hubo un estudio médico
de diferentes partes de Europa y Asia, del mundo en ese momento. Recordemos que el mundo era Asia y Europa y era todo lo que se conocía hasta la época, ¿no? Que indicaban que las personas, y esto es muy importante, tenían hasta 39 días sin presentar síntomas. Es decir, algunas personas que habían estudiado en el camino, 39 días sin presentar síntomas. Entonces llegaron a una conclusión muy interesante. Dijeron lo siguiente: porque la peste bubónica en algunas personas demoraba hasta 39 días en presentar los síntomas. Entonces los médicos pusieron a la gente que llegaba en los barcos o los barcos que llegaban a las ciudades, los alejaban de las costas y se quedaban allí por 40 días. Cuarentena. Se dieron cuenta que cuando se aislaban estas personas se reducían los contagios. La medida fue más poner en aislamiento también a los enfermos. Es decir, si ya estaban enfermos, pues se les ponía en cuarentena, se les ponía en este resguardo, hasta que sanaran o fallecieran, cuál era lo que tenía que pasar. Las personas que estaban en las casas de las ciudades, que ya estaban contagiadas, también se les ponían en cuarentena, se ponían tablones en las puertas, se les encerraban, se les ponía allí y no podían salir también por 40 días. Cuarentena. Esto hizo que también se mejoraran las situaciones de salubridad de la época. Se construyeron alcantarillados en las ciudades. Para la época no había. O sea, literalmente la gente tomaba en depósitos y los arrojaban a las calles. Algunos de ustedes han visto esas pinturas en que se arrojaban a la calle los desechos humanos. Se hicieron alcantarillados. Se hicieron alcantarillados. Una de las cosas que también ayudó muchísimo a esto fue lo llamado lazaretos. ¿Qué era un lazareto? Eran lugares donde se ponían en cuarentena a los que estaban enfermos, alejados de la ciudad, obviamente, lejos de la ciudad para evitar que estos se sigan propagando. El primer lazareto de la época se creó en Venecia, en una pequeña isla cercana a la ciudad, donde habían hospitales, jardines y hasta un locutorio, que servía para que los enfermos reciban visitas, pero con una distancia prudencial. Todo lo que enseñan las antiguas enfermedades se aplican hasta ahora. Pero bueno, estos locutorios hacían que, por ejemplo, si tenía un familiar que estaba enfermo, lo podía ver a distancia, lo podía saludar, podía preguntarle cómo está, pero a la vez podía verlo, podía saber al menos cómo estaba. Otra isla cercana a Venecia era la isla de Peoglia, Italia, que también se convierte en un lazareto en la Edad Moderna, que sirvió por muchísimo tiempo como estación de cuarentena, pero ahora está abandonada y se ha convertido en un lugar tenebroso. Era allí donde se trasladaban todos los cadáveres muertos por la peste y se arrojaban en este lugar. Luego de ello, tuvieron que incinerarlos, quemarlos y enterrarlos en los alrededores de esta isla llamada Peoglia. Luego, en el siglo XX, se construyó un hospital psiquiátrico, un hospital para la mente. Y los pacientes y doctores afirmaban escuchar en los pasillos de este hospital psiquiátrico los llantos atormentados, los espíritus de los que habían fallecido por la peste. Terrible, ¿verdad? Espantoso. Esta enfermedad, si bien nosotros podemos ahora observarla en el pasado con mucho terror, todavía no está vencida. Ha habido pequeños brotes tanto en África y también en Estados Unidos. En Perú, en el país donde yo vivo, también ha habido pequeños brotes de esta peste negra.
Claro, ahora tenemos medicinas, tenemos muchos avances médicos que podemos combatirla, pero esto nos está avisando de que en cualquier momento hay enfermedades que nos pueden atacar. La pandemia del COVID-19 nos volvió a recordar lo frágil que es nuestra sociedad con las enfermedades. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña explicación, este primer capítulo, este primer episodio de este programa, en el cual hemos abordado este tema que me gustó, me agradó estudiarlo. He pasado muchos días estudiando este tema. Me ha sido complicado llegar a muchas conclusiones a través de él. Espero que haya sido de su agrado este canal, que explore enigmas, explorando enigmas, es para ustedes. Y me harían un enorme favor si suscriben ahí abajo en el botón de suscribirse y le dan un me gusta, es gratis. Y me ayudarán a que pueda seguir subiendo capítulos. Es mi intención hacerlo una vez por semana. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan unas buenas noches. Y recuerden, amen y sean felices. Y exploren sus vidas. Hasta luego.